Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches en este programa de lunes, así que bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hoy tenemos un nuevo programa, así que yo sé que muchos de ustedes han estado preguntándonos, bueno, ¿cuándo se acaba esta serie? Y ya estamos pronto a acabar nuestra segunda temporada de este programa de Fe y Psicología, porque a Dios le interesa nuestra salud mental. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Voy a tomarme un espacio para poder saludar a algunos de ustedes. Qué bueno, de verdad, poder saludarlos y compartir en estos minutos que vamos a estar el día de hoy hablando sobre el sentido de vida. Bueno, un tema que es profundamente relevante en estos tiempos, que es absolutamente trascendental en lo que estamos haciendo día a día. Y bueno, de antemano creo que este es uno de los temas que sin duda se convierte en la columna vertebral del por qué nosotros hacemos las cosas, y no podemos terminar este estudio de la inteligencia emocional si no tomamos en cuenta el sentido de vida. Así que bueno, envíenme sus mensajes para ver desde dónde se están conectando y poderlos saludar aquí en el programa de Fe y Psicología. Saludos hasta Tilarán, a Isma, que veo que se está conectando por ahí. Qué bueno, así que un abrazo muy fuerte hasta Tilarán, Costa Rica. Tenemos personas, vamos a ver de dónde nos empiezan a reportar su conexión, así que desde ya los invitamos a que puedan compartir también esta transmisión en sus historias, etiqueten a una persona, compártanlo en su perfil. Hoy vamos a hablar de un tema que le puede significar un rumbo de vida a una persona que está desesperanzada. Y bueno, voy a enviar saludos hasta Argentina, Buenos Aires, también a Estados Unidos, saludos a Uruguay, que bueno, tenemos personas de Uruguay también. Saludos a Daniel Peraza, hasta Costa. Saludos hasta Neuquén, también en Argentina. Bueno, tenemos varios ches, así que qué bueno poderlos saludar a todos los argentinos. Saludos a Magali, hasta Cartago también. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Como siempre les digo, gracias de verdad por conectarse a este programa que le hace mucho sentido a personas que nos han escrito. Daniel, gracias por lo que usted dijo en ese programa. Y debo confesarles que trato de prepararme siempre en este mensaje, pero al final yo creo que Dios en su soberanía reconoce cuáles son nuestras necesidades específicamente y nos habla de acuerdo a ellas. Así que bueno, Dalia, también saludo hasta Dalia, perdón, hasta Venezuela. Tenemos gente de Cartago, de México. Veo que hay gente también de Guanacaste, Ameli, saludos a Meli. Bueno, son bastantes lugares desde donde vemos que hay reporte de sintonía o de conexión. Así que qué bueno, saludos a Fanny y a Andre, qué bueno que están juntas. Así que qué bueno que se pudieran conectar. Saludos mi amigo Alexis hasta Desamparados. Tenemos gente en Heredia, en San Francisco de Heredia también. Saludos Viviana, colega, qué bueno poderte saludar. Saludos a Soamni también, que nos envía su manita haciendo así. Así que bueno, quiero preguntarles, desde este momento estamos ya programando la tercera temporada de Fe y Psicología. Para todos los que no estaban tan enrolados en este asunto, en la primera temporada tuvimos una serie de más o menos como 15 o 17 capítulos que ustedes pueden encontrar en YouTube, en mi canal Daniel Retana-psicólogo. Después de eso pasamos a esta segunda temporada, que fue un estudio actualizado y práctico de la inteligencia emocional, cuya finalización la tenemos la otra semana, si lo permite. Hoy tenemos el episodio 11 y la otra semana tenemos el episodio final. Así que no se pierdan, si no han visto ninguno de estos programas o si ya han visto la secuencia de los programas, este es el episodio 11. Y además, si ustedes de repente quieren profundizar en esta temática, pueden ir igualmente a nuestro canal de YouTube a ver todas las sesiones que hemos tenido los episodios.
Y el día de hoy vamos a hablar de sentido de vida. Para los que han escuchado sobre la inteligencia emocional, tal vez dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia emocional con el sentido de vida? Muchos incluso que estén entendidos en el tema y que se hayan leído el famoso libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional, o todos los que han sacado en los últimos años inteligencia emocional 2.0, bueno, y otro, emocionalmente ágiles, varios libros que se han sacado en esta temática. Tal vez me dirán, Daniel, pero es que el sentido de vida no aparece como uno de los pilares fundamentales de una persona que tiene inteligencia emocional. Pero cuando yo me encontraba estudiando este tema tan apasionante de la inteligencia emocional, me pregunté lo siguiente: ¿qué pasa si una persona gestiona bien sus emociones, reacciona bien ante las circunstancias, pero aún así no le encuentra un sentido a su vida? ¿Qué pasa si aún teniendo lo que tanto una persona quiso conquistar, qué pasa si una persona, aún con todo lo que ha alcanzado a su corta, mediana o larga edad, no le encuentra un sentido específico y concreto a su vida? ¿Qué pasa si tu vida en este momento podría responder de manera muy sincera, franca y honesta que tu vida no tiene un rumbo ni un sentido? Y quiero decirles algo que a veces es algo que, un tema que es un poco álgido poder conversarlo, pero yo quisiera decirlo en esta noche. Y a veces justificamos la ausencia de sentido en pensar lo siguiente: yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí. Eso es una verdad bíblica, pero hay gente que se excusa en esto para no construir un propio sentido de su vida. Y entonces cuando algo le pasa, cuando algo le sucede, entonces ahí sí Dios es el culpable de todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque están construyendo un sentido de vida con base en sus preferencias y deseos, no con base en un propósito mayor. Así que hoy vamos a hablar de esto. No se pierdan este programa porque es como el candado que de verdad le da un sentido, valga la redundancia, a todo el tema de la inteligencia emocional. Hoy en la mañana estaba pensando que hay diferentes días, momentos de la vida que yo personalmente, yo no sé, bueno, primero quiero preguntarles, ¿qué momentos de su vida, qué días específicamente han sido clave? Esos días claves en los que usted dice, este día nunca se me va a olvidar, este día jamás lo voy a sacar de mi memoria, porque fue un día relevante, porque fue un día triste, porque fue un día en donde enterraste a un ser querido, porque fue un día en donde te dieron una mala noticia, porque fue un día en donde te dieron una carta de despido, un día donde la enfermedad apareció en tu casa, un día en donde tu pareja eligió a una tercera persona, o un día importante en donde te contrajiste matrimonio, encontraste a la persona con la que te ibas a casar, conociste al Señor Jesús, encontraste el trabajo de tus sueños, compraste tu primer vehículo, ahorraste tu primer dinero y te pudiste comprar una casa, un apartamento. No sé, hay días claves en nuestra vida, días que jamás pasan desapercibidos, días que quedan taladrados en lo más profundo de nuestro subconsciente. Y entonces, yo hoy en la mañana estaba pensando que hay algunos de estos días grises que muchas personas a veces dicen, yo lo volvería a vivir por lo que aprendí. Aún los momentos difíciles. Y yo estaba reflexionando sobre esto y me pregunté que si yo volvería a pasar por los momentos difíciles de mi vida. Yo no sé, y le quiero preguntar a usted, si usted tuviera la potestad, la decisión de decir, si pasa nuevamente por los momentos más oscuros de su vida, le quiero preguntar, ¿qué decisión tomarías? ¿Qué elección, por cuál te inclinarías? ¿Si por vivir nuevamente y aprender todo lo que se ha aprendido, o si evitar esas situaciones que has pasado? Y yo creo, siendo muy honesto, no voy a jugar no sé, de ser angelical o algo así, porque en realidad yo creo, y le decía a Dios, yo no sé si yo volvería a pasar por algunos días difíciles. No sé, si me dieras el chance de elegir, no sé si yo realmente elegiría pasar por esos momentos grises, oscuros, en donde se escucha el sollozo de lo más profundo de nuestro ser interior llorando, sin que nadie quizás esté dando cuenta. Bueno, yo honestamente preferiría, creo que evitarlo.
como dicen por ahí. Pero bueno, siendo que ya hemos atravesado por estos principios de dolores o estos momentos difíciles de la vida, yo me puse a pensar en cómo una persona puede aprovechar el dolor, transformarlo y reciclarlo en una historia de propósito. Una de las frases que una vez el Señor habló a mi corazón en medio de un momento duro fue: Daniel, que tus cicatrices sean las marcas que otros ocupan ver para que sean sanados. Y a mí me voló la cabeza cuando el Señor habló esto a mi corazón. Dios suele hablarme a mí por frases, no sé cómo te habla a ti. Dios suele hablarme a mí por frases. Y me recuerdo el día en el que yo estaba llorando, gimiendo, clamando y diciendo, pataleando y diciéndole a Dios todo lo malo que según yo Él había hecho. Y entonces Dios contesta a mi corazón y me dice: Daniel, un segundo. Que tus cicatrices sean las marcas que otros ocupen ver para ser sanados. Porque algunas personas no se dejarán sanar directamente por mí. Pero tus cicatrices pueden traer sanidad al corazón de otra persona. Y así yo entonces puedo acercarme. O sea que somos instrumentos en sus manos. Pero ciertamente entonces yo me ponía a pensar lo siguiente. Imagínense que pasa lo peor en su vida. O ya ha pasado. Y usted dice: Daniel, es que yo no le encuentro nada de bueno. Es más, hay frases que a veces suenan incómodas en momentos que tal vez no son tan oportunos. De hecho, una de las cosas que yo considero que una persona debería siempre tomar en cuenta es cuando no identifica qué momento está pasando la otra persona. Por ejemplo, mire, todo va a estar bien, tranquilo, no llore. Mira, eso no es absolutamente nada, Dios tiene un propósito, y suena hasta lindísima la frase, pero en un momento equivocado. Es más, hay muchas personas que por cumplir una cuota espiritual tratan de dar una palabra de aliento en un momento desfasado. Y esto es algo que tiene mucho que ver con conocer a los demás. Porque cuando no nos tomamos el tiempo para conocer a los demás, para los que no han visto el mensaje de relaciones superficiales de la semana anterior, pueden sentarse un momento a verlo. Pero quienes no conocen profundamente a la otra persona a veces tienden a dar respuestas aleatorias con tal de aliviar de manera muy superficial el llanto de otra persona. Y esto nos aleja cada vez más de la realidad cruda que está viviendo alguien. Y yo personalmente pensaba hoy y decía: Señor, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nos ocurre lo peor? Cuando te ha ocurrido un desempleo, una enfermedad terminal, no sé, póngale el nombre que usted quiera, ¿qué pasa? Y entonces entendí el siguiente principio por el cual considero que el sentido de vida, y de hecho así lo tengo en mi libro personalmente, en mi libro puse el sentido de vida como el sexto pilar de la inteligencia emocional, porque para mí de nada sirve que tengas inteligencia emocional si no tienes un sentido de vida. Muy bien, dominaste tus emociones, sos una persona emocionalmente ágil, pero ¿y qué pasa si tu vida no tiene un sentido? No le has dado un sentido a tu vida. Jeremías 29:11, muchos lo conocemos. El Señor le habla a Jeremías o al profeta Jeremías y le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. Es decir, Dios tiene pensamientos de bien. Lo que pasa es que nosotros consideramos muchas veces que ese propósito y sentido de vida tiene que ver con lo que nos gusta hacer a nosotros. Que ese sentido de vida a veces parece que debe alinearse a lo que yo quiero, a mis deseos y preferencias. Y ahí, en ese momento específico, cuando veo que las cosas no se ajustan a ese estándar que yo establecí, le reclamo a Dios porque las cosas están saliendo desalineadas, pero no según el propósito original, según mi propósito naturalmente caracterizado por preferencias y deseos propios. Entonces, aquí les quiero dar un mensaje en esta noche. Hay muchos deseos y sueños que, si se cumplieran en tu vida en este momento, te alejarían del propósito por el cual estás en esta tierra. Y por esa razón es que no se cumplen. Así que démosle gracias a Dios por cuando aún en medio de la desesperación alguien deja de obtener algo
porque tal vez estamos viendo solamente una microscópica escena de toda la realidad humana y en realidad no estamos percibiendo todo el macroproceso que Dios tiene en nuestra vida. Hoy quiero hablarles de fotos. Tal vez me digan, Daniel, ¿por qué fotos? Bueno, las fotos no son mi especialidad. De una vez digo, porque yo sé que siempre habrá alguien que diga, pero bueno, quiero decirles esto. Yo no soy fotógrafo, ¿verdad? Hay gente que conozco que son buenísimos, por ahí debe estar Fernanda, por ahí debe estar Karen también, si lo ven en algún momento. Hay gente que son buenos tomando fotos, también Gato, gente que admiro un montón y que son buenísimos tomando fotos. Y yo digo, wow, ¿cómo pueden hacer esto tan bonito? Y conozco muy buenos fotógrafos. De hecho, para los que ocupen contactos, ahí pongan después. Y aquí todos nos ayudamos, así que después les mando contactos de fotógrafos excelentes para que ustedes hagan sus fotografías ahí y enamoren a más de uno o una. No, mentira. Pero bueno, hoy puedo hablarles de fotos. No soy experto en fotos, pero hay algo que sé básico de las fotos, por lo cual me atrevo a dar este ejemplo. Pero reconozco que no soy el más experto. Imagínense ustedes que cuando nosotros vemos una foto, en realidad lo que estamos viendo es la composición de millones de píxeles. Millones o miles, no sé cuántos incluirá una foto. No sé si han escuchado la palabra píxel. Yo sí lo he escuchado y bueno, me costó entenderlo porque en realidad los que no somos expertos en ciertas áreas a veces batallamos para entender lo más simple. Pero bueno, los píxeles son como los átomos del cuerpo, como las células del cuerpo. O sea, son las unidades microscópicas que componen el cuerpo. Asimismo, los píxeles son las unidades que componen una foto. Ahora, les quiero preguntar a ustedes que me cuenten desde su experiencia, viendo fotos desde la antigüedad, ¿qué colores tienen los píxeles? Quiero preguntarles eso. ¿Qué colores tiene un píxel? ¿Qué colores tiene un píxel? Quiero que ustedes me comenten ahí, ¿qué colores tiene un píxel? Yo sé que puede ser una pregunta sumamente absurda, pero yo quiero que ustedes me respondan, ¿qué colores tiene un píxel? ¿Qué colores puede llegar a tener un píxel? Parece una pregunta redundante y parece una pregunta, repito, no soy fotógrafo ni especialista en fotografía, pero ¿qué color tiene un píxel? Y aquí es donde viene una de las metáforas que a mí, Daniel, personalmente me cambió la vida. Y considero que si hay algo en lo que yo trato constantemente de trabajar, porque todos estamos en proceso, es en aprender a darle un sentido a mi vida. Ahora, aquí les quiero dar la respuesta. Aquí dicen rojo, amarillo, azul, otros dicen pueden ser muchos colores, otros dicen todos, otros los primarios. No sé, simplemente estoy hablando de lo que yo considero. Si ustedes tienen la teoría, me pueden nutrir a mí y yo aprender, pero yo estoy hablando desde lo más empírico posible. Por ahí me dicen una respuesta que es la que voy a utilizar. Dicen, me imagino que los que tengan la imagen. Exacto, ok, aquí vamos. Un píxel tiene un color, indefinidamente o indistintamente o más bien, en una imagen encontramos píxeles, pienso yo, de muchas tonalidades. Ahora, si yo me guío por un píxel para interpretar toda una imagen, yo estoy cometiendo un error. Un error que se llama sacar un píxel de contexto. ¿Sí? No sé si estoy diciendo lo cierto, espero que sí, y si hay algún fotógrafo experto puede corregirme con toda la naturalidad, pero si un píxel se interpreta, o con una imagen se interpreta con base en un píxel, vamos a cometer errores de interpretación. Ahora, ¿qué pasa si una imagen grande, macro, en alta definición, se interpreta por medio de un píxel? Aquí es donde quiero decirles a lo que quiero comparar el sentido de vida. ¿Qué pasa si interpretas y defines tu vida con base en un píxel? Con base en un momento, con base en un instante. ¿Qué pasa si tu vida se quedó anclada en un momento de la vida? ¿Qué pasa si todo el macro
propósito que Dios tiene en tu vida, esa malla cósmica que Dios definió, el destino que el apóstol Pablo decía, el supremo llamamiento, lo reducimos a un píxel. Y es aquí cuando decimos, es que mi vida no tiene un sentido. El doctor Viktor Frankl decía que las personas realmente no sufrían de depresión. No estoy diciendo que la depresión no exista para todos los, ¿verdad? Todos los clínicos, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que el doctor Viktor Frankl decía que lo que provocaba principalmente la depresión era una falta de sentido de vida. O sea, lo tenías todo, pero te hacía falta un sentido. Puedes tenerlo todo, pero aún así puede que mueras sin tener un sentido en tu vida. Y esto es real, porque aquí es donde les quiero preguntar algo. ¿Tiene un sentido la vida? ¿O le damos un sentido a la vida nosotros? Porque si esperamos que la vida tenga un sentido, ¿cómo explicamos aquello que no tiene sentido para nosotros? Repito, si esperamos que la vida tenga un sentido, ¿cómo explicas todo aquello que no se ajusta a un sentido de acuerdo a tu raciocinio? Conste que no estoy hablando todavía de verdades bíblicas ni mucho menos. Pero hay gente que se va a los extremos. Dios cumple tu propósito en mí, pero son unos vagabundos. Pero no trabajan en ser una mejor persona. Dios cumple tu propósito en mí, pero tienen malas relaciones interpersonales. Dios cumple tu propósito en mí, pero quieren ser buenos en lo que hacen y no sacan ni siquiera una nueva certificación, una especialización. Y no que no tengan los medios, los tienen, pero se justifican en la bondad de Dios para tapar los huecos de su vagancia. Y entonces, sí, muy bien, Dios cumple tu propósito en mí, pero realmente no le doy sentido a las cosas que vivo. Yo les recuerdo que este programa se llama Fe y Psicología, por eso hablamos desde dos grandes paradigmas, ¿verdad? Obviamente el paradigma cristocéntrico y el paradigma de la psicología como el estudio del comportamiento humano. Nunca una suplanta a la otra, simplemente pues una logra darle un sentido a la otra. Así que yo personalmente he entendido que pueden haber dos personas en una misma situación, uno le dio sentido y el otro le dio y el otro no le dio sentido, y los resultados son completamente diferentes. He visto personas que frente a una misma circunstancia, uno lo aprovecha para crecer y el otro lo aprovecha para deconstruirse o para destruirse. Porque una situación te transforma o te deforma. Y eso es algo importantísimo que yo creo que debemos en esta noche tener en cuenta. Les quiero hacer algunas preguntas. ¿Se habrá imaginado Abraham la fotografía de toda su descendencia cuando iba siendo llamado por Dios de salir de la tierra de Ur de los Caldeos, dirigirse a Canaán, y después muchos años, siglos después, fue a través de José, que llega siendo esclavo a Egipto y hace así como nuevamente regresa en la familia de José, representado por Israel, Jacob, representado por Israel? Y se habrá imaginado Abraham, la fotografía, la macrofotografía, no sé si existe esa palabra, pero ustedes saben que a mí me gusta a veces ser rimbombante en mi vocabulario, pero se habrá imaginado la fotografía Abraham, porque le dijo, así será tu descendencia. Ok, pero ¿cómo usted puede imaginar algo que nunca ha visto? Y cualquiera diría, no, eso es falta de fe. Pero sí, ¿con qué criterios vas a imaginarte algo si nunca has visto lo que estás soñando? Eso es como, por ejemplo, el apóstol Juan cuando escribe el libro del Apocalipsis. ¿Cómo puede interpretar lo que está viendo si nunca había identificado los símbolos que estaba viendo? Entonces, yo creo que Abraham pudo haber imaginado una gran descendencia, pero tampoco me imagino, lo pudo haber imaginado, pero ¿cómo realmente lo visualizaba mentalmente si no había tenido nunca una descendencia? Entonces pudo haber sido, sí, un asunto de imaginación, pero ¿cómo lo imaginaba? Ahora, pongámonos a pensar, ¿se habrá imaginado David? Quiero llegar a algo con esto. ¿Habrá imaginado David que dentro de su linaje estaría el Señor Jesús?
O pongámoslo ahora sí, al escenario de la actualidad. ¿Se habrán imaginado tus abuelos la historia de tu vida? ¿Se habrá imaginado la madre de Adolfo Hitler lo que iba a suceder con su hijo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se habrán imaginado los antepasados de Martín Lutero, que sería él el que clavaría las tesis de la Reforma Protestante en la iglesia de Nuremberg? ¿Se habrán imaginado personas lo que iba a pasar con su descendencia? ¿Saben? ¿Y por qué digo esto? Porque solamente vemos un pixel. No sabemos quién está en tu descendencia. No sabemos quién viene en camino. No sabemos quién va a llegar a ser tu hijo. No sabemos quién van a llegar a ser las personas que te siguen, que te ven, que aprenden de ti todos los días. No sabemos. Y cuando no entendemos este principio, nuestra vida queda pixeleada. Porque no vemos bien. Solamente vemos píxeles distorsionados. Y no vemos que al final es una combinación personalmente de dos cosas que yo pienso. Simplemente es mi opinión personal, no estoy dando nada por sentado. Pienso que el sentido de la vida consiste en dos cosas. En decirle que sí al propósito original por el cual fui diseñado. Y en segundo lugar, en decirle que sí a darle un sentido a aquello que aún en mi vida parezca no tenerlo. Así que esa es una de las frases que les quiero dejar. Para mí el sentido de vida, y decía incluso el doctor Viktor Frankl, el especialista en la logoterapia, decía que el hombre en realidad no debería esperar nada de la vida, sino que la vida debería esperar algo de nosotros. Viktor Frankl también decía, no pongas nunca tu sentido de vida en algo que puedas perder, porque si lo pierdes, tu sentido acabó. Y si tu sentido se acaba, tu vida dejó de tener relevancia. Y eso es algo que personalmente yo siempre trato de reflexionar en mi devocional y digo, Señor, ¿qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿Qué dirección? ¿Qué rumbo? Y aún si me equivoco en el sentido que lo estoy dando, eres tan bueno que me vas a corregir, porque la Biblia no dice que Dios te enseñará el destino. Dice, yo te enseñaré el camino por el cual debes andar. O sea, a veces creemos que Dios te va a enseñar todo en una bandeja de plata, cuando en realidad dice, yo les mostraré el camino, Salmos 34, por el cual debes andar. No dice, yo les mostraré el destino y entonces tranquilos. No dice, yo les mostraré el camino. Y si te desvías, yo enderezaré tus veredas. O sea, tranquilo. Puede ser que te equivoques en la interpretación del sentido, pero jamás dejes de buscarlo. Puede ser que te equivoques en por qué exististe. Esa es la pregunta más importante. Decía un autor, me parece que fue Wesley o Tyndall, no me acuerdo quién, pero ahí ustedes me corrigen. Pero decía que uno de ellos, uno de estos grandes padres del conocimiento de la iglesia, decía, hay dos días importantes en la vida de un ser humano, cuando nace y cuando se dio cuenta para qué nació. Y yo creo que hay gente que todavía no se ha dado cuenta del gran potencial que tienen. Gente que me está viendo hoy o que me va a ver después o que me va a escuchar y que no se han dado cuenta del potencial que tienen para poder alcanzar aquello a lo que fueron llamados. Lo que pasa es que estás midiendo tu propósito de vida con base en lo que quieres y no con base en lo que se necesita en esa gran fotografía. ¿Me explico? Tal vez nosotros queremos que nuestra vida se conduzca en un camino y ahora sí, mi propósito de vida fue cumplido. Pero ¿qué tal si tu vida es parte de una historia más grande? Y entonces pensamos que porque Abraham no llegó a la tierra prometida, entonces fracasó. Hebreos 11 dice que los héroes de la fe, muchos fueron reconocidos como héroes de la fe sin haber alcanzado las cosas que querían o que les fueron prometidas. Qué duro es tachar a alguien porque no consigue los objetivos que se propuso. Qué injusto es definir a una persona con base en lo que vemos, porque lo estás viendo a la luz de un píxel, no a la luz de una historia completa. Y yo de verdad que te recomiendo el día de hoy
Suelta el control de querer entender por qué tu vida no se ajusta a tus deseos y preferencias. Y trata de que en la medida de lo posible tus preferencias y tus deseos se alineen al sentido de tu vida. Porque tu sentido nunca va a estar en lo pasajero, en lo temporal, porque lo vas a perder. El placer se pierde, el poder, el dinero. Pero el sentido no se pierde, nunca. Te pueden robar todo, pero tu sentido de vida no. Y yo no tengo vergüenza en decir en ningún momento, aunque sea profesional de la salud mental, que uno de mis sentidos de vida es, a través de mi profesión, extender los brazos de Jesús, sin ser necesariamente impositivo, y que eso provoque que muchos que dicen, lance la piedra, necesita entender que esa persona debe regresar a Dios. El Señor Jesús cayó mientras la mujer adúltera estaba viendo hacia alrededor quién la rescataba, y solamente uno cayó y dijo, tranquilo, ¿quién te condena? Vete y no peques más. ¿Qué trato el que tiene Dios con nosotros? Y a veces nosotros queremos tirar la piedra para que la gente reconozca. Mi sentido de vida, decía Víctor Frankl, es aprender, es enseñarle a otros a que le den un sentido a su vida. Y bueno, yo creo que este mensaje tienen que escucharlo muchas personas, porque puede ser que ahorita estén desesperanzados, viviendo en un despropósito, viviendo en una oscuridad racional y emocional y espiritual, porque no entienden que su vida fue diseñada para algo más. Tal vez usted empezó a ver este video incluso habiendo pensado en algún momento quitarse la vida, pensando que quitarse la vida es una opción viable. Ustedes saben que muchas veces cuando una persona considera el suicidio, lo que está considerando realmente no es matarse y de crear un dolor. Muchas veces es tratar de matar ese dolor. Y creen que al quitarse la vida dejarán de vivir dolor. Pero en realidad la solución al suicidio es que cada quien le dé un propósito a su vida y trabaje en ese propósito. Ahora, yo no quiero que alguno de ustedes me diga, Daniel, es que yo creo que usted está siendo demasiado positivista, qué lindo suena, pero qué difícil es. Es difícil en el tanto lo pienses. Pero si crees que realmente Dios te dio un propósito, no pienses que te va a caer como una flor del cielo. Tienes que construirlo, trabajarlo, pulirlo. Y a veces no te va a hacer sentido nada de lo que estás haciendo. Vas a llorar y vas a decirle, Dios, sácame de esta prueba. Oseas 2:14 dice, pero yo la traeré al desierto y le hablaré a su corazón. O sea, el desierto es el mejor lugar en el que usted y yo podemos calibrar la comunicación con Dios. Por eso quisiera que si usted de verdad se siente, yo siento al Señor en este lugar y creo que cada uno de ustedes también, y les voy a pedir un favor, mándele este mensaje a alguien que tal vez usted piensa que no tiene sentido en su vida. Y dice, mi vida no tiene sentido ahorita. Mándele este mensaje y dígale, sí se puede construir. No pienses que alguien te lo va a regalar. ¿Saben ustedes que Jesús le dio a sus discípulos un sentido, pero ellos construyeron su propósito? Porque Dios te da un sentido, pero nosotros construimos el propósito. Y aquí quiero decir una de las verdades que yo creo que le marca a la psicología de muchas personas una diferencia. Dios te puede indicar el sentido y aún así usted denegar el propósito. Dios te puede dar un sentido y aún así denegar el propósito. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Jonás, vete a Nínive y él se va a Tarsis. Dios le dice a Pedro, te haré pescador de hombres, y Pedro regresa a la pesca de peces. Y así sucesivamente lo vemos en la Biblia. Cómo Dios es bueno en recordar el propósito, porque en estas dos historias que les acabo de mencionar, a Jonás le da una segunda oportunidad, a Pedro se lo encuentra en la playa y le prepara un desayuno y le dice, venga, desayune. Yo no tengo problema, dice Dios, le dice Jesús a Pedro, yo no tengo problema en que haya rechazado mi propósito, te lo volveré a mostrar si es necesario, cuantas veces sea necesaria. Es más, ¿me amas, Pedro? Y él responde, Señor, te quiero. No le contesta que lo ama.
Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Entonces apacienta mis ovejas. Dios marca el destino, pero nosotros decidimos y construir el camino hacia ese propósito. Puedes denegar el propósito de Dios para tu vida. Puedes denegarlo. Es más, en esta noche puedes decir, no hombre, qué pereza escuchar a este psicólogo cristiano. No me considero un psicólogo cristiano, me considero un cristiano que estudió psicología. Así que vuelvo a la pregunta inicial. ¿Volverías a pasar por los momentos difíciles de tu vida? Posiblemente no, pero te quiero proponer esto en esta noche. ¿Estás dispuesta a darle un propósito a tu vida en esta noche? Si piensas que no, tranquilo, se te va a respetar las decisiones. Pero si quieres construir un propósito en tu vida en este momento específicamente, no pierdas la oportunidad. Porque cualquiera podría decir, a mí solo calamidades me ocurren. Si piensas así, muy posiblemente aún las oportunidades las verás como calamidades. Pero si empiezas a cambiar tu forma de pensar, tus creencias acerca de la vida, y piensas que aún el dolor puede tener un sentido, entonces prepárate porque sí, aún las calamidades se convertirán en oportunidades. Y quiero decir esto también que se me acaba de ocurrir. Tienes que identificar 3 cosas para construir un propósito de vida. Número 1, visión. Hoy en día no solamente carecemos de propósito, carecemos de visión. ¿A dónde te ves? ¿A dónde te imaginas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Yo les he contado a ustedes que yo no visionaba muchas cosas que vivía hoy. Pero al día de hoy no dejo de visionar las cosas que quiero. Y muchas de esas sé que están alineadas a mis deseos y preferencias. Y constantemente estoy diciendo, Dios, ayúdame a que se alineen. Porque soy humano y me equivoco y a veces quiero cosas que no son las que quieres. Número 2, no pierdas de vista la tendencia. Visión número 2, tendencia, que es la característica natural del ser humano. Por ejemplo, me preguntaban un día de esto, si yo soy una persona que ama a los demás, que se entrega por los demás, que es bondadoso, que es compasivo, yo le digo, no se vaya a meter a una oficina a trabajar de 5 a 7. Y no le estoy diciendo que renuncie. Le estoy diciendo, cuando vaya a elegir una carrera universitaria, no elija algo que no vaya de acuerdo a su tendencia. Cuando vaya a elegir un propósito ministerial, ahora, no estoy diciendo que se salga de su ministerio, porque a veces a uno lo crucifican, no. Simplemente, pues, visión y tendencia. Tome en cuenta la característica natural por la cual usted, o con la cual usted fue dotado para poder desempeñar un trabajo. Si usted no soporta a los niños, si usted no le gusta trabajar con niños, ¿qué haces en el ministerio de niños? ¿Qué haces trabajando con niños? ¿Qué haces estudiando preescolar? Si no soportas o no toleras a tus compañeros, ¿verdad?, de trabajo, ¿qué haces? Y te cuesta tener una cultura organizacional sana. ¿Qué haces en una empresa agotando todas tus energías, tus reservas de energía, cuando en realidad tu propósito te llama tan fuerte que yo un día tuve que decir, Dios, si este es tu propósito y es el que yo quiero construir, yo incluso voy a renunciar a la comodidad de estar aquí sentado en una oficina, pues haciendo las cosas que me gustan, pero que tal vez no sean el propósito por el cual estoy acá. Tomé una decisión y me arriesgué. Muchas personas están igual. No digo que usted tenga que hacerlo al igual que yo, conste. Simplemente estoy diciendo que si usted siente hacerlo, tiene la convicción de hacerlo, tiene el presupuesto para hacerlo, el propósito te llama tan fuerte que usted no se puede oponer y resistir por más que usted quiera. Por más que usted desee, no se va a poder detener esa intensidad del propósito de Dios en la vida de una persona o el propósito del diseño original. Y número 3, la intención, que es la autodisciplina, que es la capacidad para mantenerme en el proceso. Y le voy a decir algo, te va a costar muchísimo. Van a haber días en donde no lo vas a lograr, pero no porque no lo logres un día significa que no lo vas a lograr nunca. Y eso es algo que quiero decirle, porque en el proceso vas a tambalear, vas a recaer, vas a volver atrás, pero
el sentido de la intención es, aún en medio de la desesperación, desesperanza, motivación, yo me dirijo intencionalmente. 3 cosas: visión, tendencia e intención. El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y con esto quiero terminar. Poder, porque ya te fue dada, te fue conferida la capacidad para poder hacer las cosas. O sea, te fue dada la voluntad. Con eso es más que suficiente, ya puedes. En segundo lugar, el dominio propio es lo que te mantiene estable, constante y disciplinado en el proceso. Y el amor es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Así que son 3 cosas. Poder, la voluntad nos ha sido dada. Segundo, dominio propio. Nos fue conferida autodisciplina de forma natural. Así que no piensas que no puedes, porque si no, eso sería ir en contra de lo que eres. Y en tercer lugar, termino diciendo amor. El amor le da sentido a todo lo que hacemos. Bueno, yo he disfrutado muchísimo este tiempo, como hace mucho no lo disfrutaba. Pero bueno, creo que Dios llega a momentos oportunos, Él no cierra las puertas, Él no es un padre malo. Y bueno, psicológicamente creo que estos mensajes nos ayudan a mejorar nuestra salud mental, nuestra calidad de vida. Y si hay alguien que aquí no cree en mi credo religioso, yo soy totalmente respetuoso. Admiro profundamente a personas que no pertenecen a mi fe, a mi cristianismo, porque yo creo que de eso se trata. Jesús dijo que seremos conocidos como sus discípulos porque nos amaremos los unos a los otros. Y así es como somos conocidos los discípulos de Jesús, no como aquellos que sacan mecate y le dan a todo mundo. Y no digo que estemos en contra de su palabra, pero sí el modo de vivir muchas veces habla más que el modo de pensar. Así que, bueno, si a usted le gustó este mensaje, le voy a pedir un favor, pero se lo pido de todo corazón, ¿sí? Por favor, compártalo y ponga la frase que a usted más le gustó, ¿sí? Tómele un screenshot, vuélvalo a escuchar, compártaselo a su mamá, a su papá, a su abuelo. Dígale, vea lo que escuché hoy, no importa quién lo diga, al final es el mensaje que salió para esa persona. No es para promover las redes, es porque yo tengo la convicción de que este mensaje puede darle sentido a una persona. Buenas noches y nos vemos la otra semana ya con el último de los capítulos de esta serie que tiene que ver, importantísimo, se va a llamar, oigan ustedes, el rompecabezas del cielo. Así se va a llamar el último programa. Así que no se pierda la otra semana el rompecabezas del cielo. ¿Ok? Así que bueno, quiero despedirme de algunos, envíenme sus mensajes, sus impresiones. Quiero despedirme, gracias a todos, Miriam, Isabel, Dana, gracias a Gaby, gracias Rosa. Bueno, cuánta gente de verdad, gracias a Dios por estos espacios y que todavía tenemos la libertad de poder hablar un mensaje abierto. Gracias Ruth, bueno, hay gente que veo que se está reportando, así que compártalo. Yo sé que esto le va a ser de muchísima utilidad a algunas personas. Así que nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Ponga sus alarmas, ponga sus mensajes. Y quiero recordarles, nada más un anuncio, si alguno no tiene este libro y quiere leer más sobre el sentido de vida, puede contactarme. Está en toda Latinoamérica, está en Estados Unidos, está en varios países también. Así que bueno, contáctenme si ustedes quieren este libro directamente conmigo en Costa Rica o si no fuera del país en algunas de las librerías más cercanas. ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? Y también de manera digital pueden encontrarlo. Así que bueno, buenas noches, que estén sumamente bien. Un fuertísimo abrazo. Buenas noches.